instalaciones hidrosanitarias. Y ha venido extendiendo su alcance no solamente a instaladores hidrosanitarios, sino ya a otros diferentes sectores de la ingeniería. Entonces, APROCOP me formuló esta invitación con el fin de dar una charla, porque pues yo digo que esto es un tema demasiado extenso y sería uno muy pretencioso tratar de dictarlo en 3 horas. Pero lo que yo quiero tratar es de compartirles o dejarles como un mensaje en esta charla de cómo tomar una decisión financiera basados en la información que tenemos, en la información que disponemos. Y cómo tomar una decisión financiera adecuada, sobre todo en estos momentos de pandemia. Entonces voy a tratar de explicar lo más sencillo posible, no nos vamos a meter en temas tan técnicos. Lógicamente, pues aquí en la presentación hay ciertas cosas que son técnicas. Ya si alguna persona después tiene alguna inquietud, quiere profundizar en alguna cosa específica, yo con mucho gusto les puedo compartir información, libros, referencias bibliográficas, lo que quieran, al que le interese más el tema. Esto es más como una apertura a ese mundo de las finanzas, un mundo apasionante que a mí me encanta, siempre me ha gustado, lo he estudiado mucho y lo he leído bastante, hay mucha información, muchos temas, entonces quiero compartirles como esta breve conclusión de lo que es una decisión financiera, de los pasos que yo voy a seguir para tomar una verdadera decisión financiera. Voy a compartirles aquí la presentación. Me confirma Mónica si se está viendo. Sí, señor, ya se ve. Por favor. ¿Y está escuchando bien? Todo perfecto, ¿cierto? Perfecto. Listo. Entonces, como decía Mónica, vamos a hacer inicialmente una primera parte, por ahí de una hora y cuarto. Hacemos un pequeño receso para que no nos agobie esta información y terminamos con una hora final. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, pues con mucho gusto la vamos resolviendo de una vez. Con eso, pues no se nos quedan los temas ahí en el tintero y nos volvemos un poquitico más interactivos para que esto no se haga tan, digamos, tan ladrilludo. Porque yo sé que el tema puede ser un poquitico difícil de digerir. Entonces, tomar una decisión financiera sin información, pues es como dar un salto al vacío. Nos ha pasado, claro, de hecho a mí me ha pasado muchas veces, o sea, no, aquí uno no puede predicar y decir que no ha aplicado. Claro que me ha pasado muchas veces por el afán de tomar una decisión o por el afán de creer que hay una buena oportunidad de negocio y que se nos va a escapar esa oportunidad de negocio, tomamos decisiones financieras sin medir las consecuencias, sin un análisis a fondo, sin siquiera la información. Y esas decisiones equivocadas nos han llevado inclusive a perder en lo que se ha invertido. Vuelvo y les digo, esos han sido casos de mi vida profesional, de mi experiencia, en que me han ocurrido estas cosas y a pesar de tener la información, salta uno el proceso. Entonces la invitación es no saltemos el proceso, no nos saltemos la fila, hagamos todo el debido proceso. Esta metodología que yo les voy a exponer hoy, pues digamos que es muy metodología desarrollada en el mercado americano, que se expone mucho en los cursos de finanzas, en las maestrías de finanzas, en las especializaciones de finanzas, pero no se difunden mucho, y pues también lo digo por experiencia, a nuestros gerentes, a nuestros equipos financieros, a nuestros contadores, a nuestros tesoreros de las organizaciones. Entonces, se quedan en la alta gerencia o se quedan en los especialistas, pero no se difunden, no se transmiten. Entonces, inicialmente nosotros hemos venido tomando decisiones financieras con base en información histórica. Pero ¿qué son estas decisiones financieras o para qué nos sirven las finanzas o qué nos hablan las finanzas? Pues básicamente lo que yo miro en las finanzas son las relaciones entre las entradas y salidas de dinero en una entidad. ¿Cómo entra y cómo sale el dinero en la entidad? Se ve muy sencillo y realmente es sencillo. Realmente no tiene un nivel de complicación más allá de esto. Lo que pasa es que se vuelve un poquito más difícil cuando
Esto interactúa dentro de un estado financiero o dentro de unos estados financieros, dentro de un grupo de estados financieros. Entonces nuestras decisiones deben ser orientadas a estos aspectos, por lo menos a estos aspectos. Y finalmente yo me voy a centrar en la conclusión final. Venga, lo que yo estoy diciendo sí me genera valor. Si esta decisión financiera que yo estoy tomando es una decisión que me va a generar al final valor, pero yo ¿cómo puedo medir ese valor? ¿Cómo yo hago para medir ese valor si no tengo la información necesaria con la información histórica o con los estados financieros que me entregan? Ahí no me dice nada del valor. ¿Cómo yo puedo inferir ese valor? Entonces el objetivo de esto es poder tomar una decisión financiera, pero sabiendo si esa decisión me va al final a generar o no a generar valor. Si es una decisión que al final no me va a generar valor, pues no debería tomarla, debería desecharla y mirar otras oportunidades. Es decir, que nuestras decisiones van a ser orientadas a la generación de valor. Esta es una forma o es un enfoque, no sé si ustedes han escuchado de Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los mayores inversionistas en Estados Unidos. Maneja una cartera gigantesca de inversiones a través de una compañía que se llama Berkshire. Y él, sus decisiones financieras, porque lo que hace es comprar empresas, comprar compañías, esas decisiones financieras las basa en la creación de valor. Es decir, compra compañías que él ve que tienen potencial para generar valor. Son inversiones basadas en el valor. Entonces, bueno, aquí decíamos que las finanzas nos sirven para eso, para tomar estas decisiones. Entonces, ¿cómo debería ser la metodología o cómo debería ser nuestro proceso de toma de decisiones financieras? Yo les voy a sugerir esta metodología. Esta metodología la hemos utilizado, digamos, desafortunadamente no con muchas personas porque a veces se toman las decisiones, como les decía, porque uno dice, no, es que esto se vuelve muy complicado, yo necesito tomar la decisión ya. Pero sí varias personas me han consultado y hemos tomado decisiones financieras basadas en esta metodología, o sea, desarrollando todos estos pasos. Y algunas decisiones, por ejemplo, fueron no hagamos el negocio, no lo hagamos porque finalmente la conclusión a la que llegamos es, esto no me va a generar valor. Decisiones como cuáles. Pues bueno, miren, podemos tener decisiones de inversión. Todas estas decisiones las tomamos todos los días. Decisiones en invertir en proyectos. Hago o no hago este proyecto, hago o no hago esta obra. Compro o no compro estas inversiones que me están ofreciendo. Estos inmuebles, estas empresas. Pero no solamente tengo que pensar cómo me voy a invertir, sino cómo me voy a financiar. ¿Sí? ¿Cómo me voy a financiar? O también puedo llegar a tomar decisiones no solamente de financiación, sino también de decisiones tan extremas como la número 4 que ustedes ven ahí. Venga, hagamos una modelación a ver si de pronto lo que nos conviene más bien es declararnos en insolvencia, por ejemplo. En estos días que ha estado tan complicado el tema de la caja, de las dificultades financieras por la crisis que nos ha generado la pandemia, la disminución de los negocios, la disminución de las facturaciones, podría ser una decisión que valdría la pena de pronto uno pensar. ¿Podemos modelarla con esto? Claro, podemos modelarla. O sea, la idea es uno poder tomar una decisión financiera tomando las decisiones basadas en un modelo que podamos replicar y que podamos seguir. Entonces, estas decisiones inicialmente se tomaban, o el enfoque que tenía, o que tenían los teóricos de estas economías o de estos desarrollos, estaban basados inicialmente en la maximización de la utilidad. O sea, que inicialmente uno pensaba en maximizar utilidad. Ese era como el enfoque inicial que se daba como que en la primera mitad del siglo pasado. Después el enfoque fue cambiando hacia un enfoque de maximizar tamaño, o sea, de crecimiento. Y finalmente el enfoque actual es el que les decía hace un rato. El enfoque actual de las finanzas es ahora valor.
¿Yo genero valor o no genero valor? Pero ¿cómo mido ese valor? Bueno, lo que les voy a tratar de compartir, de cómo generar, de cómo medir esa generación de valor, de cómo podría tener una metodología. Puede haber muchas, yo los enfoco en una que es, pues, relativamente sencilla para analizar esa generación de valor. Entonces, ¿cuál debería ser el proceso para tomar una decisión financiera? Pues, inicialmente les voy a exponer en un diagrama de flujo cómo deberían ser los pasos que yo debería seguir. Y después vamos a ir desarrollando cada uno de los aspectos de esos pasos con un poquitico más de detalle, con un poquitico más de profundidad. Entonces yo debería partir de un análisis financiero. O sea, un análisis financiero es un análisis de la información histórica, de los estados financieros. Ya hablamos un poquitico de eso más adelante. Entonces yo debería partir de esa información histórica. De hecho, ese era el enfoque que uno tenía inicialmente. Cuando yo empecé a tomar decisiones financieras, pues uno partía de los estados financieros y decía, bueno, ¿qué pasa con el estado financiero? ¿Se mejora, se empeora? Pero llegaba uno hasta ahí. La idea es que con la información financiera histórica yo haga unos modelos de proyección financiera basados en la decisión que quiero tomar. Entonces, supongamos que quiero comprar una empresa, quiero invertir en un nuevo edificio, quiero desarrollar un nuevo proyecto. Me van a dar un contrato muy grande y yo quiero saber el impacto que tiene ese contrato en mis estados financieros. Voy a desarrollar una nueva línea de producción y quiero saber cuál es el impacto que tiene en mi organización. Si me genera o no me genera valor. ¿Vale la pena o no vale la pena tomar la decisión? Con esta información histórica construyo una tabla de supuestos y con esa tabla de supuestos proyectamos unos estados financieros. Esa proyección de los estados financieros no es que sea muy compleja, hay metodologías para hacerlo. No es de gran complejidad la proyección, pero esa proyección se tiene que basar en la información histórica. Es decir, yo tengo unos modelos históricos o tengo unos datos históricos que me muestran mis números, mis estados financieros, y con base en esos datos históricos, conservando esas variables, simplemente supongo que se va a generar o que se va a desarrollar esa decisión que estoy tomando. Esa decisión que está tomando pues va a tener unos efectos en los estados financieros, en los balances, en el estado de resultados y en los flujos de efectivo, que es el más importante. Entonces, ese es como el segundo paso. Proyectemos la información financiera. Con esa proyección de la información financiera, el objetivo es generar unos flujos de caja. Unos flujos de caja hacia el futuro. ¿Sí? Entonces, esos flujos de caja, si yo estoy incorporando dentro de mi modelo la decisión que voy a tomar, pues ya estarán afectados por esa decisión, ¿cierto? Es decir, esos flujos ya están afectados de manera positiva o de manera negativa, porque eso me lo va a ir diciendo el modelo, por esa decisión. Con ese flujo de caja, la primera parte de la decisión es, ¿esto me genera valor o no me genera valor? Entonces, una forma de poder medir esa generación de valor inicial es con el indicador del valor presente neto. Es decir, si yo traigo todos esos flujos de caja a hoy, hago un ejercicio de valor presente y traigo todos esos flujos, los descuentos, se dice técnicamente. O sea, cojo todos esos flujos de caja y digo, venga, voy a traer todos esos flujos de caja a hoy. Hoy, ese valor presente es positivo o es negativo. Entonces, en principio, ese valor presente positivo me significaría lo que en teoría me generaría como caja adicional o como excedente adicional o como recursos adicionales mi inversión. Es decir, que en principio sería una decisión adecuada siempre que el valor presente neto sea positivo. Si el valor presente neto me resulta negativo, pues sería una decisión que no debería tomar. Hasta ahí digamos que uno llegaba con una parte de la modelación. Pero ¿cuál es la invitación en el siguiente paso? Hagamos una serie de escenarios, porque yo no me puedo quedar solamente en un primer escenario, ¿cierto? Porque cuando
si me devuelvo un poquitico a lo que estábamos hablando, cuando yo hago un modelo, ese modelo tiene muchas variables de entrada. Yo voy a suponer ingresos, suponer gastos, costos, inversiones, tasas de interés. O sea, hay una serie de supuestos que se hacen dentro de la modelación. Pero ¿qué pasa si los supuestos me quedaron cortos? ¿Qué pasa si los supuestos son demasiado optimistas o los supuestos son demasiado pesimistas? Entonces, lo que hay que hacer es un análisis de sensibilidad. Entonces, en ese análisis de sensibilidad, lo que miramos es cuáles son las variables más importantes que influyen o que impactan de mayor manera este valor presente neto. Entonces, podemos decir, por ejemplo, los ingresos son el factor que más impacta, o los costos, o el costo financiero. Identificamos 3 o 4 variables que son las más importantes en ese análisis de sensibilidad, y con ese análisis de sensibilidad establecemos un break-even, un punto de equilibrio. Y aquí viene una herramienta interesante. Una vez yo determino ese análisis de sensibilidad y digo cuáles son las variables que más me van a impactar en la decisión financiera que voy a tomar. Como digo, puede ser ingresos, costos, la nómina, una variable macroeconómica, por ejemplo. Hago un análisis de escenarios. Ese análisis de escenarios es un análisis de riesgo. ¿Cómo se hace ese análisis de escenarios? Hoy hay en el mercado una herramienta bien interesante que yo utilizo, que se llama el Crystal Ball, que se llama bola de cristal, así se llama. Una bola de cristal es como magia. Esa vaina hace magia, y sí, de verdad hace magia. ¿Qué hace uno con esa herramienta? Carga todo su modelo, y con algunos de ustedes la hemos visto. Carga uno en el modelo todas estas variables, y sobre todo definidas las del análisis de sensibilidad, le hace una simulación estocástica, es decir, una simulación aleatoria a cada una de las variables. Entonces digo, venga, voy a suponer que mis ingresos van a variar entre tanto y tanto, que mis costos van a variar entre tanto y tanto, con una distribución de probabilidad triangular, uniforme, normal, y voy a generar 1.000.000 de escenarios. ¿Es capaz de esa herramienta de hacer 1.000.000 de corridas? Sí, lo hace. Entonces, con Crystal Ball puedo generarle 1.000.000 de escenarios y hago 1.000.000 de simulaciones de mi modelo que tengo atrás, de mi modelo de flujo de caja libre, de mi modelo financiero. ¿Sí me siguen? Entonces, con 1.000.000 de escenarios, pues ya tengo una gran gama de información para tomar esa decisión. Y la herramienta finalmente me produce un análisis de sensibilidad o un análisis de la variable que yo quiera determinar como variable clave de mi escenario, en este caso el valor presente neto. Entonces al final puedo decir, en esta decisión que estoy tomando, el valor presente neto es positivo con una probabilidad del 30, 40, 50, 60, 80, 90. Esto me lo genera la herramienta de simulación. Entonces fíjense que yo ya estoy haciendo no solamente un análisis del efecto de la información histórica, no solamente involucrando una regla de decisión, que es por ejemplo el valor presente neto, sino que le estoy adicionando una simulación o un análisis de riesgo. De esta manera yo puedo analizar todos los efectos que pueden estar ocurriendo. Y eso es infinito, o sea, yo puedo modelar o incluir esas variables de manera infinita, las que yo quiera. Entonces, finalmente, con eso puedo tomar mi decisión financiera. Pero después, esa decisión, que en principio, si me resulta positiva con una buena probabilidad, porque fíjense que la estoy amarrando a una probabilidad, no solamente al resultado determinístico que me daría el valor presente neto, es decir, cuando yo digo determinístico es como que apliqué la fórmula y me dio un número. Entonces, llevémoslo más allá, llevémoslo a un escenario estocástico, un escenario probabilístico. Entonces yo digo, esta decisión que estoy tomando me va a generar un valor presente neto positivo con una probabilidad del 85%. Ya estoy tomando una decisión mucho más estructurada.
pero después esta decisión sí me funciona o no me funciona. Tengo que hacer una medición constante de la información hacia adelante, es decir, del resultado de la información. ¿Y cómo hago esa medición? Pues con una herramienta que nos permita medir si hay una generación de valor en la decisión que tomé. Esta herramienta, bueno, o esta metodología la desarrolló un señor que se llama Bennett Stewart en el año 90 con un modelo que se llama el modelo del EVA, Economic Value Added, o sea, el valor económico agregado. El tipo inclusive patentó esa metodología, eso es marca registrada de eso. Cuando uno utiliza ese modelo de EVA para, por ejemplo, hacer valoración de empresas o valoración de compañías, tiene que pagar regalía porque pues eso es una marca registrada. La metodología del EVA, la que él tiene, eso es un libro poderoso, pues lo tengo, lo mandé inclusive traer, es bien interesante, es un libro viejito, pero todavía inclusive lo venden en una edición bien chusca. Entonces, si uno sigue esa metodología, pues le toca pagar una regalía. Pero el EVA, que es el indicador, ese sí es libre, yo lo puedo seguir utilizando porque fue un desarrollo que él generó. Entonces, el final de toda esta decisión es, tengo que evaluar hacia el futuro que esta decisión sí me esté generando valor, porque yo estoy basándome o tomé una decisión basada en unos modelos estocásticos, pero yo no sé si esos modelos me van a funcionar o no. Entonces tengo que medir hacia el futuro esa generación de valor. ¿Y cómo la mido? La mido con el EVA. Entonces, esa es esa es en general la metodología que seguimos para tomar las decisiones financieras. Vamos a desarrollar entonces cada uno de los aspectos de cada uno como de esos pasos. Entonces la primera parte de la metodología que expusimos es, hagamos un análisis financiero histórico de la información. Pero entonces, ¿qué es ese análisis financiero? ¿Cómo hago eso? ¿De dónde saco eso? ¿Quién me entrega eso? Pues me lo entrega la contabilidad. Hoy en día nuestra contabilidad es una contabilidad de valor presente, gracias a las normas de contabilidad. Las normas internacionales de contabilidad yo creo que fueron un gran paso en Colombia para adecuarnos a unos modelos contables adecuados. Nosotros vivíamos en un modelo contable basado en los impuestos. Entonces aquí nosotros hacíamos la contabilidad era para darle gusto a la administración de impuestos, pero nunca para tomar decisiones financieras. Entonces la contabilidad se volvía en algo que era obligatorio porque pues me tocaba. Pues de hecho hoy también me toca. Pero con esta entrada de las normas internacionales de contabilidad y con esta entrada de las metodologías que les he venido exponiendo, pues la invitación es a que utilicemos la información financiera no solamente como algo que me toca, sino veámosle algo de uso o veámosle el potencial que tiene esto para la toma de las decisiones. Entonces, las normas internacionales de contabilidad están basadas en una contabilidad de realidad económica. ¿Sí? Entonces, la contabilidad financiera es una contabilidad de realidad económica. Es decir, quiere decir que prima el efecto económico o prima la realidad económica sobre la realidad jurídica. Puede que yo tenga un elemento de mis propiedad, planta de equipo que no está a nombre mío en papeles, pero resulta que yo lo exploto, yo cobro los arriendos, yo lo mantengo. De acuerdo con la norma internacional de contabilidad, eso es un activo mío, porque yo tengo el beneficio económico de ese activo, yo lo controlo, yo corro con todos los riesgos. Entonces, la contabilidad financiera internacional, basada en esas normas internacionales, que esas normas las publica el IASB, que es una entidad que está en Inglaterra. Esas normas internacionales están orientadas a que yo tenga una contabilidad de realidad económica y de valor presente, sin importar la realidad jurídica.
Esa es la invitación de la contabilidad financiera. Entonces nosotros en Colombia adoptamos esa contabilidad desde el año 2012, con la ley 1314. Y se han venido desarrollando una serie de normas y normas y normas y normas. Y ahora el Estado se inventó una cosa que es hasta mejor, más organizada, y es compilar todas estas normas en un decreto único reglamentario. Estos decretos únicos reglamentarios, que se llaman ahora los DUR, para efectos de la hay un DUR para tributaria, el 1625, el DUR para contabilidad y para muchas otras cosas. Ese decreto único reglamentario para la contabilidad nos quedó con el decreto 2420. Entonces, en ese decreto 2420 están todas las normas de contabilidad vigentes en Colombia, todas. Aquí las organizaron por grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo del tamaño de las empresas, dependiendo de la facturación. Entonces, las normas del grupo 1 son mucho más complejas y están orientadas, en general, para las compañías que cotizan en bolsa. Esa fue la filosofía inicial de las normas internacionales de contabilidad. Como la contabilidad es necesaria para que los inversionistas tomen decisiones, yo tengo que hacer una contabilidad estandarizada para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, pueda leer el estado financiero sin que tenga que hacer distorsiones por efecto de que en la contabilidad local se aplica una u otra norma. Entonces nosotros hicimos lo mismo, nosotros nos adoptamos esas normas de contabilidad y se han desarrollado con el decreto 2420. Entonces, ¿cuáles son los estados financieros? Pues el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujos de efectivo. Entonces, ¿cómo interactúan estos estados financieros? ¿Qué me muestran? ¿Qué me están indicando cuando yo miro un estado financiero? Entonces, en el estado de situación financiera yo tengo activos y tengo pasivos. En los activos, lo que tengo, lo mío, lo que la compañía tiene. Esos activos son independientes de los socios. Esto es de la compañía. Cuando yo creo una compañía, una entidad sin ánimo de lucro, cualquier organización, esos activos son controlados y son de propiedad de la entidad. O sea, la entidad los necesita, los utiliza, pero son activos que son independientes de la fuente de financiación. Entonces, cuando yo creo una compañía o cuando nace el ciclo contable, parte de los accionistas. Entonces, el pasivo es de donde yo obtengo la financiación para adquirir los activos. O sea, que el pasivo es la deuda. ¿De dónde estoy yo sacando los recursos para comprar estos activos? ¿Cómo me financié para comprar estos activos? ¿A quién le debo yo? Pues le debo a los proveedores, le debo al Estado, le debo a los bancos y le debo a los socios, que son los más importantes. Todos son pasivos. O sea, la compañía, todo lo que tiene, lo debe. ¿A quién? A estos, digamos, se llaman stakeholders, a estos interesados en la información. Proveedores, impuestos, trabajadores, socios. Todo me cuesta, porque nada es gratis, todo me cuesta, todo tiene un costo. Entonces, cuando los accionistas y todos estos terceros ponen dinero, ese dinero entra a la compañía con un objetivo. ¿Con el objetivo de qué? De comprar un activo, bien sea inventarios, bien sea invertir en nuevas máquinas, nuevas líneas de producción, nuevas empresas, por comprar otra empresa. Todos esos activos, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que eso me produzca, me genere ingreso, me genere operación. O sea que los activos están generándome una operación, ¿cierto? ¿Cómo veo yo reflejada esa operación? Pues en el estado de resultados. El estado de resultados es el resultado de la gestión de la administración, en el uso de esos activos. Como quien dice, le dicen a la administración, mire, señor administrador, señor gerente, tome estos activos y póngalos a producir. Usted nos debe plata a nosotros, que somos los inversionistas, bancos y socios, Estado, trabajadores. Le estamos a usted, señor gerente, poniendo los recursos para que usted opere la compañía, obtenga ingresos. Claro, hay reglas adicionales, licencias, permisos, derecho, conocimiento, una serie de factores adicionales que se suman a esto, pero que suman en la generación de un resultado.
sea que finalmente la gestión de la administración empieza a verse en la obtención de ingresos. Pero para yo poder generar esos ingresos yo tengo que incurrir en unos costos y en unos gastos. O sea que esto se me vuelve un ciclo acá. Un ciclo donde yo invierto, genero facturas, las cobro, pago proveedores y empieza a moverse este ciclo, ¿cierto? Este es un ciclo de operación que se va generando del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí en Colombia lo hacemos así. Nuestra regla contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. En el mercado americano, el ciclo lo define la estacionalidad y es mucho más interesante. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que está dedicada a la producción de cosas para la Navidad. Si yo hago mi estado financiero del 1 de enero al 31 de diciembre, pues me va a quedar cortado el ciclo, porque hasta ahora yo estoy empezando a hacer toda la inversión para empezar a ver los resultados y finalmente el efecto de esa operación, que fue la venta de todos los artículos de Navidad que se dio en diciembre y seguramente en noviembre y diciembre, lo voy a ver reflejado por allá hasta marzo. Entonces, en el mercado americano y en otras jurisdicciones, sí le permiten a las compañías crear ese corte o este ciclo operativo dependiendo de sus condiciones de mercado o de sus condiciones operativas. Entonces, hay empresas que cortan de agosto a agosto, de junio a junio, de septiembre a septiembre. Nosotros en Colombia, porque la regla es así, es de 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, el 1 de enero yo empiezo a operar, genero operación, y el 31 de diciembre obtengo un resultado. Ese resultado se ve reflejado en la utilidad neta del ejercicio. Esa utilidad alimenta el patrimonio. Cuando yo hablo de patrimonio, el patrimonio es lo que yo le debo a los accionistas. Yo como compañía, como organización, le debo a los accionistas plata. Ese resultado, al final, ¿qué es para los accionistas? Porque fíjense que yo aquí ya he atendido a los demás proveedores, he atendido a los proveedores, a bancos, a entidades financieras, con mi operación, los he atendido. Al final el resultado que queda de todo el ejercicio es para los accionistas. Y se reparte a los accionistas vía dividendo. Y vuelve y arranca el ciclo. Entonces, este es un ciclo, que se repite y se repite y se repite y se repite. ¿Cuál es el efecto o cuál es el resultado de este ciclo en caja? ¿Dónde se ve eso? En el estado de flujos de efectivo. Entonces, el estado de flujos de efectivo es un estado de resultados, pero en el que yo quito todos los efectos que no son caja. ¿Cómo así efectos que no son caja? Pues es que resulta que hay ciertas partidas que se mueven dentro de la contabilidad que no me significan un desembolso de dinero. El ejemplo más fácil es la depreciación. Entonces, la depreciación es la cuota que paga la empresa por usar un activo. ¿A quién se la paga? Al estado de resultados. Y al final, ¿a quién se los va a pagar? Pues a los socios, ¿cierto? Se lo quita porque está generando un gasto por utilizar esos activos. Pero esa depreciación no significó una salida de dinero. Esa depreciación no significó que yo tuve que girar unos recursos en caja. Significó un ajuste contable. Otro ejemplo, el deterioro. Entonces, hay ciertas partidas dentro de los activos que se deterioran. Estos son conceptos que introdujo la norma internacional, que antes no lo teníamos reflejados en nuestra contabilidad. Entonces, el deterioro busca que yo tenga expresada mi contabilidad en valor presente y en valor de mercado. Con el deterioro, ajusto mis activos al uso. Entonces, hay deterioro en los inventarios, hay deterioro en la cartera, deterioro en los activos fijos. Pero ese deterioro es un ajuste contable, no significó una salida de recursos. Entonces, cuando yo hago un deterioro, por ejemplo, en mis cuentas por cobrar, lo que estoy diciendo es, este cliente tiene dificultades financieras, hagámosle una disminución o un ejercicio de valor presente, y ese ejercicio de valor presente lo que hace es disminuir mi cuenta por cobrar contra un gasto.
Entonces, fíjense que hay una serie de gastos que están aquí involucrados en el estado de resultados que no significan caja. Cuando yo elimino esos gastos, obtengo el estado de flujos de efectivo. Entonces, casi que uno, el estado que uno más debería mirar es el estado de flujos de efectivo y es al que desafortunadamente menos bolas le paramos. ¿Sí? Pues a duras penas miramos los estados financieros. Mucho menos el estado de flujos de efectivo, pero es el más importante porque en ese estado de flujos de efectivo se organiza, y acá vamos a ver un ejemplo, se organiza dependiendo de lo que les he venido contando, en actividades de operación, en actividades de financiación y en actividades de inversión. Operación, inversión y financiación, que es el ciclo que les he mostrado, ¿cierto? Inversión, invertir en activos fijos. ¿Para qué? Para operar. Operar para generar resultados, ¿cierto? Y financiación, ¿de dónde saqué los recursos para obtener o para poder comprar esos activos fijos? O esos activos en general. Entonces, esto es lo que nos muestra la información financiera. Este es el mapa que nos entregan las cuentas de la contabilidad. ¿Qué tengo yo aquí en estos activos corrientes? Básicamente, sin irnos tan complicado y tan lejos, pues cuentas por cobrar inventarios y la plata en bancos. Eso es lo que yo tengo en activo corriente. Cuando las normas de contabilidad me hablan de activo corriente, se refieren al plazo en el que yo, dependiendo de mi ciclo de la operación, yo vuelva en efectivo una suma que le dio la vuelta a toda la operación. ¿Cómo así? Yo generé una venta, entonces tuve que comprar unos inventarios. Ese inventario me llegó, lo transformé, lo vendí vía una factura o vía una operación de venta, lo cobré y volvió a ser efectivo. Eso se llama el ciclo de la operación, ¿cierto? Ese ciclo de la operación puede ser diferente para cada compañía. Pueden ser de 30 días, de 60 días, de 90 días, de 120 días. Y la norma contable dice, cuando usted no pueda determinar ese ciclo de la operación, se entiende que por lo menos es un año. Eso nos dice la norma internacional. Entonces, cuando yo tengo activos que se realizan dentro del ciclo de la operación en menos de un año, se denominan activos corrientes. Y lo mismo pasa con los pasivos. Cuando yo tengo obligaciones que están dentro del ciclo de la operación, y si yo no tengo definido el plazo, la norma me lo define y se obliga o me obligo a pagarlos en un plazo inferior a un año, se denominan pasivos corrientes. Entonces, la diferencia entre este activo corriente y ese pasivo corriente es lo que se denomina el capital de trabajo. Lo que me queda para trabajar, ¿cierto? Porque yo tengo en activos corrientes, caja, cuentas por cobrar, inventarios. ¿Qué debo? Le debo a los proveedores, le debo unas cuentas por cobrar, cuentas de corto plazo, impuestos, nóminas, todo eso es corriente. O sea que en principio uno pensaría que debe tener más activos corrientes que pasivos corrientes. Ahí ya hay un primer indicador. Un primer indicador de liquidez se llama ese. Entonces, esa es la clasificación general de activos corrientes y de pasivos corrientes. ¿Qué incluyo yo en estos pasivos corrientes? Pues las cuentas a los proveedores, las cuentas por pagar a corto plazo con los bancos, con las entidades financieras, las cuentas de la operación, arriendos por pagar, honorarios por pagar, gastos por pagar, impuestos, pagos a empleados, y esos son básicamente los pasivos corrientes. Fíjense que son cosas que se realizan en el ciclo de la operación, que es mínimo un año, como les decía. ¿Y cuáles son los activos no corrientes, los pasivos no corrientes? En general, deuda, en general. En algunas compañías sobre todo el sector de la construcción, nosotros nos financiamos mucho con nuestros clientes vía anticipos. Esos anticipos normalmente son para cancelarlos durante el desarrollo de la obra o durante el desarrollo de un contrato. Entonces, habrán partes de esos anticipos que me tocará cubrir en un corto plazo y una parte que me tocará cubrir en un largo plazo.
Entonces, pero es una fuente de financiación. Claro, es una fuente de financiación sin costo en teoría, ¿cierto? Porque yo no estoy pagando un costo financiero. Ese anticipo me lo están entregando como una obligación de hacer. Yo tengo que responder con ese anticipo mediante la entrega de un algo, mediante la entrega de un producto. Bien sea la obra que estoy construyendo, el activo que estoy construyendo, el proyecto que estoy construyendo. ¿Y qué más tengo en los activos, en los pasivos no corrientes? La deuda de largo plazo. Bien sea con socios, bien sea con bancos, o bien sea con el público en general. Entonces ustedes ahí me preguntarán, pero un momentico, usted no se puede financiar con el público en general, eso es prohibido. Eso es cierto. En general, y yo se lo expreso siempre a mis estudiantes cuando les explico esto, siempre les digo, tengan mucho cuidado en de quién reciben sus pasivos. Con mis activos yo puedo hacer lo que quiera, yo se los puedo prestar a quien quiera. Yo puedo coger mis activos y decir, mire, se los voy a prestar a 50 o 60 personas, pero yo no puedo hacer lo mismo con los pasivos. Yo no puedo recibir plata prestada de terceros si no estoy debidamente autorizado por el Estado. Porque si no, estoy incurriendo en un delito que se llama captación masiva ilegal. Entonces yo no puedo tener en mis pasivos allá una lista de 50 personas y decir, es que yo recibí aquí prestado para desarrollar este proyecto. Eso es prohibido. Ah, pero entonces, ¿cómo hacen los constructores? Porque están autorizados. Entonces, cuando yo tengo un proyecto de construcción, yo saco un permiso de ventas. Y ese permiso de ventas me permite temporalmente recoger dinero del público. Ese es un ejemplo. Pero en general eso no se puede. En general eso no se puede hacer. ¿Cuándo sí se puede? Cuando el Estado también me lo permite. ¿Cómo? A través de la emisión de deuda. Ese concepto de la emisión de deuda, es decir, yo le digo a alguien, présteme plata, yo le entrego un papelito y le pago dentro de 5 años. Eso estaba en principio pensado para las empresas grandes, las empresas que cotizan en bolsa. Es un proceso costoso de ir a emitir deuda en el mercado público de valores, costoso, dispendioso, difícil. Pero el Estado ha venido avanzando en eso y ya podemos emitir deuda en las pymes. Las pymes ya pueden acceder al mercado de deuda. ¿Cómo es eso el mercado de deuda? Pues que yo emito títulos, valores, la gente me los recibe, me entrega efectivo, yo le entrego ese título y le empiezo a pagar unos intereses. El objetivo es que los intereses sean pues más beneficiosos ¿Sí? ¿Te para la parece? organización. Eso. Señora, ¿alguien tenía una pregunta? Ah, bueno. Entonces ya se puede emitir deuda. Ese es un dato importante. Eso se viene haciendo ya hace un año. Hay dos modalidades. Hay dos modalidades. Hay una modalidad que se llama ascenso. A2 censo. Si ustedes lo buscan en la Bolsa de Valores de Colombia, A2 censo es una forma de que los emprendedores puedan recibir o puedan emitir deuda del público. Si ustedes miran, el que tenga curiosidad con eso, hay varios proyectos interesantes. Por ejemplo, gente que hizo desarrollos para energía solar, desarrollos de panela, vi por ahí uno de panela, uno de energía solar. Ahorita hace poquitico sacaron uno de energías no renovables, creo que con el viento, me parece, algo así. Por ahí lo vi. ¿Cuál es el objetivo de eso? Yo presento el proyecto a los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Nosotros, público en general. La empresa le presenta el proyecto a los inversionistas, público en general, y llega y dice, yo necesito 100 millones de pesos. Cada uno de ustedes me puede invertir desde 100.000 pesos, 200.000. Inviértanme y yo les pago una tasa de interés del 12 o el 13% efectivo anual. Eso se llama emitir deuda. Entonces, fíjense que eso es pasivo no corriente. Entonces, ya tenemos muchas fuentes de financiación. O sea, no solamente miremos los bancos, no solamente miremos los socios, miremos otras alternativas. ¿Eso nos cuesta? Sí, ya vamos a ver cómo yo mido el efecto de eso. ¿Cierto? Ya financieramente vamos a ver cómo lo mido. Pero el mensaje que les quiero dejar ahí es no nos quedemos solamente con los bancos y con los accionistas. Hay otras fuentes de financiación. Y estas fuentes de financiación del mercado público de valores han venido siendo más asequibles a las empresas pequeñas, que somos nosotros, pues, en general,
las empresas pequeñas, vía emisión de deuda. Entonces, al final, ¿qué obtenemos con esta información histórica? Pues una serie de indicadores financieros. Aquí les dejo algunos. Hay una cantidad, muchísimos. Ustedes en la literatura encuentran lo que quieran encontrar de indicadores financieros, ¿sí? Pero por lo menos miremos esto, ¿cierto? Entonces ustedes pidan en sus estados financieros que les muestren al menos estos indicadores, ¿sí? A nosotros nos gusta siempre en las notas de los estados financieros de las empresas que nosotros asesoramos dejarles los indicadores financieros. Les dejamos el índice de liquidez, capital de trabajo, endeudamiento, porque esto me da una primera lectura de lo que me está pasando. Estos indicadores se clasifican, digamos, en indicadores de actividad y en indicadores de rendimiento. Entonces, digamos que son los de actividad, los de rendimiento. Los de rendimiento me van a decir los márgenes que estoy obteniendo. Márgenes de utilidad, margen bruto, margen operacional, margen de utilidad neta. Aquí les hago una aclaración importante antes de pasar, me devuelvo un poquito. En el estado de resultados, cuando hablamos de utilidad operacional, se refiere a la utilidad que me genera la operación. Es decir, ingresos menos los costos que me implican generar esos ingresos, costos directos. O sea, costo es todo lo que yo tuve que invertir para generar un ingreso. Entonces me dieron un contrato de construcción, yo tengo que invertir en materiales, mano de obra, otros gastos. Eso es inversión en costo. Y esa inversión en costo se ve reflejada en una factura o en un ingreso. Ingresos menos costos. Pero adicionalmente yo tengo toda una carga administrativa que atender, ¿cierto? Trabajadores, arrendamientos, impuestos, servicios generados con la operación, que haga o no haga, yo tengo que atender esos gastos de administración, ¿cierto? Son gastos fijos, por eso se llaman gastos fijos. Esos gastos es la diferencia entre costo y gasto. El costo es una inversión. El costo es una inversión, miremoslo así. El costo es algo que yo necesito invertir para generar un ingreso. Pero el gasto es una pérdida. El gasto es algo que yo no voy a recuperar. El gasto es algo que sí o sí me toca ejecutar. No es recuperable. El costo es recuperable. Cuando hago esa diferencia entre ingresos, costos y gastos, pero los gastos relacionados directamente con la administración y ventas, obtengo la utilidad operacional. Este concepto es bien importante que lo tengamos aquí guardadito, utilidad operacional, porque es el que yo voy a necesitar para medir la generación de valor. Digamos que hasta aquí yo debo medir la gestión de la administración. Cuando yo ya miro el efecto financiero y otras cosas que ya no son de la operación, pues serán unos componentes adicionales del estado de resultados, pero la gestión de la administración la debo medir hasta la utilidad operacional. Bueno, entonces aquí les mostraba que hay una serie de indicadores, ¿cierto? Entonces, indicadores de liquidez, de endeudamiento, que es unas relaciones muy sencillas. Son unas divisiones o unas sumas y unas restas que me indican unos números. Pero estos indicadores, bueno, y aquí hay una relación más entre los indicadores, bueno, no me va a tener como mucho en eso usted, digamos, se puede uno explorar más en ese tema de los indicadores. Y hay un sistema que se llama el sistema DuPont, ese lo creó la compañía DuPont. Encontraron que hay una relación entre la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio y se relacionan. Ahí les dejo pues ese resumencito. Pero a mí esos indicadores solitos no me dicen nada si yo no los comparo. Entonces, el primer paso que debo hacer yo con los indicadores es, venga, comparémonos. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro unos indicadores de Conconcreto, los bajé ayer. La información de Conconcreto es información pública, porque esa es una empresa que cotiza en bolsa. De hecho, inclusive ustedes, esto que les voy a decir aquí lo pueden consultar en la página de la Superintendencia de Sociedades. Miren, las superintendencias, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades, genera unos estudios económicos de los sectores. Y ustedes pueden bajar información financiera de las compañías que están obligadas a reportarle a la Superintendencia de Sociedades. Esa información es pública. ¿Pero para qué me sirve eso?
para hacer más importante mi análisis financiero, mi análisis histórico. Porque de nada me sirve obtener unos números que sí me dicen razón corriente, razón de liquidez, pero bueno, sí, pero ¿eso qué? Si estoy bien, estoy mal, pues primero me comparo conmigo mismo en el pasado y voy viendo la evolución de esos indicadores, pero también me comparo con el sector. Pero ¿cómo me comparo con el sector? Pues bueno, hago esto mismo con todas las compañías, ¿cierto? Bajo las compañías de mi sector, busco todas las empresas del sector de la construcción, instaladores hidráulicos, los bajo allá y miro, oiga, venga, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿Cuáles son los márgenes de rentabilidad que está obteniendo? Rentabilidad del activo, rentabilidad del patrimonio, el margen neto. Y me comparo, ¿cierto? Ahí sí ya se vuelve un poco más interesante el análisis histórico de los números que estamos viendo, porque ya me empiezo a comparar. Entonces, ese es como el primer punto de comparación, ¿cierto? Comparémonos contra lo que están haciendo los demás. ¿Pero para qué? Pues para ver si yo puedo mejorar mis eficiencias, ¿cierto? Para ver si yo puedo mejorar mis márgenes, ¿cierto? Mi eficacia, entonces miren aquí, mi eficacia como la mido, margen bruto, margen operacional, margen neto. Puedo mejorar mi rentabilidad o puedo mejorar mi liquidez y mi endeudamiento, ¿cierto? Mi estructura financiera. Y aquí les puse un análisis del estado de flujos de efectivo. Entonces, este flujo de efectivo es bien importante que, yo diría que es el estado más importante que uno tiene siempre que revisar, y es el que les vuelvo y digo, el que uno menos mira. Porque aquí lo que me está mostrando es, venga, usted en este periodo, ¿cuánto fue su ganancia? Pero ¿cuánto fue la utilidad en caja que me dejó? Miren en este caso, por ejemplo, con concreto, que esto es un estado de resultados, pero mostrado de otra forma. Mostrado en las actividades de inversión, de operación, de inversión y de financiación. Entonces, la actividad de operación ya la vimos, ¿cierto? Allá les expliqué que era la actividad de operación. Entonces, en concreto, esta actividad de operación le generó 14. Estos son 14 billones, ¿no? 14 millones de... Ah, no, esto es 14 mil... Esto está en miles de pesos acá. Entonces, en este periodo, este fue el resultado de la operación en caja. Pero además sus inversiones le generaron otros resultados positivos, porque aquí con concreto está mirado como un holding que también tiene inversiones. Entonces esas inversiones le generaron otro resultado positivo en caja. Con esos dos resultados positivos de caja, ¿qué hicieron? Atender sus obligaciones de financiación. Entonces, esta compañía recibió 28 billones para gastárselo en atender deuda. Miren, ¿qué fue lo que más pagó? Intereses. Y pagó endeudamientos. Claro, se volvió a endeudar un poquitico, pero lo que hizo fue pagar en su gran totalidad. Y finalmente, esto le generó una disminución del efectivo al final del periodo que estamos analizando. Entonces, fíjense que el estado de flujos de efectivo es una herramienta bien importante dentro de este análisis financiero histórico que estamos viendo como primera parte, ¿cierto? Entonces, volvámonos a enfocar un poquitico. Dijimos que el primer paso de mi decisión financiera es tener esta información histórica. Entonces, pues tengo que tener la información financiera. Información financiera al día, información financiera que cumpla con las normas de contabilidad y la información financiera sea adecuada, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, que tenga mi información financiera al día para poder tomar la decisión, ¿cierto? Entonces ya tengo el primer insumo, ya hice el primer paso, ya tengo mi información financiera para tomar mi decisión financiera, ya la tengo lista. Ya la analicé, ya generé estos indicadores básicos, aquí tengo los más generales, pero me voy a quedar con los básicos, los elementales. Y listo, tengo mi primer mapa, mi primer foto. Ahora sí voy a incluir mi decisión dentro de un modelo. ¿Y ese modelo qué es? Pues simplemente es una proyección del estado de resultados, una proyección del balance y una proyección del estado de flujos de efectivo. ¿Cómo hago esa proyección? Normalmente uno en esas proyecciones lo que hace es, teniendo los indicadores ya establecidos, entonces yo tengo
mi rotación de cartera, mi rotación de cuentas por pagar, mi rentabilidad. Ya tengo esos indicadores financieros históricos, los tengo como base para mi modelo, ¿cierto? Porque es que yo no voy a pretender que mi estructura cambie de una forma significativa, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, como yo estoy, ¿qué pasa si entra una nueva algo? ¿Y ese algo qué es? Pues la decisión que voy a tomar, una nueva inversión, un nuevo proyecto, una nueva obra gigantesca o una decisión de financiación. Entonces, la involucro dentro de mi modelo financiero, ¿cierto? Entonces, ese modelo financiero básicamente es que una proyección o armar una serie de proyecciones financieras. ¿Qué necesito para armar esa proyección? Pues los estados financieros mínimo de 3 años, la información financiera histórica de los 3 años, definir unas bases para las proyecciones. ¿Cómo así que las bases? Pues usted ya tiene una rotación de cartera, una rotación de cuentas por pagar, que se llama el ciclo operativo. Tiene una rentabilidad de sus activos, rentabilidad de sus pasivos, un margen neto de la operación, un margen bruto. Ya tiene unas bases. Esas son las bases para las proyecciones. Esos son los insumos iniciales. Pero como estas son unas proyecciones hacia el futuro, yo también tengo que involucrar factores macroeconómicos. Inflación, devaluación o revaluación. Inflación que en este año va a ser pues del 1. Este año va a estar grave la inflación. La mejor pues sí, pero también nos ha impactado mucho en los ingresos. Inflación. Entonces, estos factores macroeconómicos los debo involucrar dentro de mi modelo financiero. También, ¿por qué? Porque como yo estoy generando unas proyecciones hacia el futuro, lo que yo voy a buscar es introducir mi decisión financiera como un número dentro de dentro de mi modelo financiero y generar unas proyecciones financieras. Voy a generar unas proyecciones financieras. Entonces, voy a generar, normalmente uno lo que hace es generar esto a 5 años, como mínimo. Entonces, uno genera un balance proyectado de 5 años, un estado de resultado proyectado de 5 años y un estado de flujos de efectivo proyectado de 5 años. Eso es lo que se genera. Es un modelo relativamente sencillo, si uno lo formula bien, no tiene mayor complejidad. ¿Cómo me baso en eso? Pues me baso en las proyecciones que utilizo como insumo la información histórica. O sea, utilizo la información histórica como insumo, los indicadores macroeconómicos y hago mi proyección. Hago mi proyección de los estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo final de esa proyección? Construir una serie de flujos de caja, que es el resultado del estado de flujos de efectivo. No es otra cosa diferente al estado de flujos de efectivo. Pero como el estado de resultado me da un resultado neto, y yo quiero ver cómo es el efecto de mi operación, solamente de la operación, por eso yo les decía que nos quedáramos con la utilidad ya operacional, se construye un modelo que se llama el modelo del flujo de caja libre. Ese modelo del flujo de caja libre parte de la utilidad operacional. Entonces acordémonos, utilidad operacional es ingresos menos costos, menos gastos de administración, menos gastos de ventas. Hasta ahí llega la operación, ¿cierto? No estoy hablando de costo financiero, no estoy hablando de otros factores, sino solamente de operación. Entonces, esta utilidad operacional paga impuestos, ¿cierto? Porque toda la utilidad paga impuestos. Nuestro sistema tributario se basa, bueno, en el régimen ordinario, porque ahora hay un régimen que se llama el régimen simple de tributación que no se basa en la utilidad, pero en general para todas las compañías nuestro sistema tributario se basa en la utilidad. O sea, pagamos impuestos sobre la utilidad, pero sobre la utilidad neta, no sobre la utilidad operacional, porque la utilidad neta es la utilidad de todo el ejercicio. Entonces el flujo de caja libre es como quien dice, vamos a hacer un estado de resultados solamente hasta la utilidad operacional. Y descontémosle los impuestos.
Entonces, esa es una utilidad operacional descontada de impuestos. Y como yo quiero ver es caja, elimino todo lo que no sea caja. Elimino entre comillas porque como yo resto estos factores, depreciaciones, amortizaciones y otras cosas, las resto del estado de situación, del estado de resultados, pues en este flujo de caja me toca devolver esos factores que fueron no caja, ¿cierto? Porque son cosas que yo estaba disminuyendo de la utilidad para mostrar una contabilidad de valor presente, como dijimos hace un momento. Cuando yo devuelvo esos factores, pues estoy eliminando esas distorsiones que son puramente contables y se las devuelvo a la caja. Listo, pues ya llevo dos factores, ¿cierto? Parto de la utilidad descontada de impuestos, le sumo lo que no sea caja y le resto tanto las inversiones en capital de trabajo como las inversiones en activos fijos. ¿Cómo hago esas restas? Pues es una simple variación. Una variación del capital de trabajo que dijimos allá cuando les comenté activo corriente menos pasivo corriente, eso es capital de trabajo. Si el capital de trabajo de un año a otro sube, quiere decir que yo tuve que invertir unos recursos en ese capital de trabajo, ¿cierto? Eso me está quitando caja, por eso se resta. Pero si para hacer yo este proyecto me tocó comprar maquinaria, me tocó comprar equipos, herramientas, pues también me significó hacer unas inversiones en caja, ¿cierto? Me tocó sacar de mi caja para esas inversiones. Esas inversiones se llaman CAPEX, Capital Expenditures, inversiones en activos fijos. Cuando yo hago todas esas restas, obtengo el flujo de caja libre proyectado para cada año. Flujo de caja libre proyectado para cada año. ¿Y qué hago con ese flujo de caja libre proyectado para cada año? Pues ya tengo la primera parte de mi decisión financiera. Unos flujos de caja, ¿cierto? Unos flujos de caja. Cuando uno construye estos flujos de caja, el periodo explícito hace relación a normalmente 5 años. Normalmente, ya uno hace proyecciones de más de 10 años, para eso yo lo he visto en proyectos de infraestructura. Cuando hacen proyectos de infraestructura que son muy grandes en recursos y muy grandes en tiempo, las proyecciones se hacen a muy largo plazo. Pero en la medida en que yo ponga más tiempo en la proyección, yo estoy generando un poquito más de margen de incertidumbre en la decisión, ¿cierto? Entonces, lo que uno normalmente ve es 5 años. Eso es lo que se llama el periodo explícito. Pero normalmente nuestras compañías no se acaban ahí con ese proyecto, ¿cierto? Nuestras compañías son compañías de 20 años, de 30 años, 50 años, 60 años. Muchos estamos cumpliendo en este año, o cumplimos ya 20 años. Por ejemplo, a Procof, nosotros como firma cumplimos 20, pero hay firmas de 30, de 40 años. Entonces, eso tiene un efecto financiero. Porque quiere decir que el proyecto que yo estoy haciendo no solamente tiene un efecto en el corto plazo, sino también tiene un efecto en la perpetuidad. Y eso se reconoce en el modelo financiero como un flujo de perpetuidad. Entonces, hasta ahí llega mi primera parte de la modelación financiera. ¿Qué voy a hacer yo con estos flujos de caja? Entonces, con estos flujos de caja, lo que yo voy a empezar a tomar ya una decisión. Es la primera parte de la decisión. Y es que es calcular el valor presente de estos flujos de caja. ¿Cierto? Voy a calcular el valor presente de estos flujos de caja. Acuérdense que no perdamos el foco. Yo aquí ya incluí dentro de este flujo de caja mi decisión financiera, ¿cierto? Mi proyecto o mi inversión o mi obra gigantesca que voy a hacer o mi compra de otra compañía porque voy a comprar otra empresa. Entonces ya incluí esa decisión dentro de este flujo de caja. Ya está aquí incluida, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a traer estos flujos de caja a valor presente con la fórmula de valor presente. Aquí viene uno de los aspectos más importantes en este tema financiero es, pero ¿a qué tasa de descuento esos flujos de caja? Cuando uno habla de tasa de descuento, nos acordamos por allá de nuestros ejercicios de matemáticas financieras,
La fórmula de valor futuro es la misma, no ha cambiado. Valor futuro igual al valor presente por 1 más I a la N. Y es la tasa de interés de descuento. Si yo estoy haciendo la operación inversa, y es decir, yo quiero encontrar el valor presente, parto del valor futuro y lo divido entre ese factor 1 más I a la N. Ese se llama el factor de descuento. Entonces, como es un valor que está dividiendo, en la medida en que esa tasa sea más pequeña, el valor me da más grande. Si la tasa es más grande, el valor me da más pequeño. Entonces, esa decisión es muy sensible a la tasa de interés. Por eso, esa tasa de interés tenemos que calcularla con una metodología correcta para no incurrir o no generar una falsa decisión financiera. ¿Cómo calculamos esa tasa de interés? Partimos nuevamente de nuestro estado de situación financiera. No sé si les parece que hagamos un primer corte, un primer descansito por ahí de unos 10 minuticos para que estiremos las piernas, podamos tomar un cafecito, un tintico y seguimos. ¿Les parece? Con eso no lo hacemos tan denso. No sé si en este momento alguien tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cosa que quieran aclarar. Sí, José Borges, tengo una consultica con respecto al tiempo del flujo de caja, que el cálculo de la variable de 0 a 5 años, ¿qué tipo de estabilización me permite dar en la empresa o qué variable, qué connotación o qué decisión me permite dar ese cálculo? Es que no me quedo de pronto. Sí, digamos que lo que yo quiero encontrar, fíjense que hasta ahora lo que hicimos fue construir esos flujos de caja, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Si eso me está generando, si mi decisión financiera me va a generar o no me va a generar valor. ¿Y cómo voy a medir ese valor? Con el valor presente neto, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ah, ok, falta un cálculo, ¿sí? Claro, Adicional. claro, 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 claro. Sí, 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 señor. no entendía qué tipo de desviación debo medir o cómo la debo medir. Por eso no Ah, sí, me... señor. Sí, o sea, ya vamos a ese punto, sino que quería como aquí quisiéramos un pequeñito receso y ya vamos a Listo, ese muchas punto. gracias, listo. Si quieren, hacemos un Gracias. receso. Son las 10:15. Volvemos a las 10:25. Pues nos volvemos a conectar. ¿Les Listo. parece? Sí, perfecto. Vale, ingeniero. Entonces ya en 10 Gracias, minuticos María. continuamos.
Bueno, ¿listo? Mónica. Listo, ingeniero, si quiere continuamos. ¿Seguimos? Bueno. Entonces, ya hicimos como nuestro segundo paso. Entonces, el segundo paso fue, construimos unos flujos de caja. Unos de flujos de caja de 5 años con nuestra proyección financiera, incluyendo la decisión que queremos tomar, ¿cierto? Incluyendo en esa proyección financiera los aspectos que queremos evaluar dentro de nuestra decisión. Pero entonces ahora viene una cosa bien importante y es ¿a qué tasa de interés yo descuento ese flujo de fondos? ¿Cómo descontamos esa tasa de interés? Porque ya vimos que el factor de descuento, es decir, traer todos esos flujos de caja que están en el futuro, traerlos a valor presente, se hacen con una fórmula de descuento, ¿cierto? Valor presente dividido el flujo de caja, es el flujo de caja, entre 1 más I a la N. Entonces necesitamos calcular esa tasa de interés de descuento. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Partimos de nuestro estado de situación financiera inicial. Otra vez nos devolvemos al inicial, al histórico, al primero. Entonces, si por ejemplo esta decisión yo la voy a tomar para el 2021, seguramente construiré mis estados financieros del 2020, 19, 18 para encontrar mi información histórica. Y haré una proyección del 2021, 22, 23, 24, 25 y la proyección de perpetuidad. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, partiendo de los estados financieros del 2020, vamos a encontrar cómo es la estructura de financiación y cuánto me está costando financiarme. Porque fíjense que yo estoy comprando unos activos, estoy invirtiendo en unos activos, pero me estoy financiando para comprar esos activos. Bien sea con los socios o bien sea con los terceros. Entonces partimos de nuestro estado de situación financiera y armamos un estado de situación que se llama el balance financiero. Yo lo llamo balance financiero. ¿Qué voy a hacer en ese balance financiero? Todo lo que aquí a la derecha no tenga costo financiero lo voy a eliminar. Entonces, en el pasivo yo tengo obligaciones financieras de corto plazo, ¿cierto? ¿Eso tiene costo financiero? Sí. Yo tengo que pagar un costo financiero. Lo voy a dejar ahí. Los proveedores. En principio, si yo atiendo a mis proveedores dentro de los plazos normales, pues no deberían tener un costo financiero. O sea que eso es parte del capital de trabajo. Entonces lo voy a pasar para aquí, para la izquierda. Lo voy a pasar para la izquierda con signo contrario. Cuentas por pagar, lo mismo. Impuestos, beneficios empleados. Estos factores normalmente no tienen un costo financiero implícito. Si yo los atiendo dentro de las operaciones normales, es decir, si mis impuestos los pago a tiempo, si le pago a mis empleados a tiempo, si pago todo, mi operación la puedo atender dentro de una normalidad, no tiene un costo financiero implícito. Por lo tanto, ese es un factor que disminuye el activo, ¿cierto? Yo lo puedo netear con el activo. Entonces voy a presentar mi balance en esta forma. Voy a dejar mi balance así. Voy a quitar y neteo en un factor que se llama capital neto operativo los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Y lo voy a dejar presentado en esta forma. Voy a dejar efectivo y equivalentes, capital neto de trabajo operativo y los activos no corrientes. Y al lado derecho voy a dejar solamente las obligaciones financieras de corto plazo, de largo plazo y el patrimonio. Fíjense que esto sí ya tiene un costo financiero, ¿cierto? Esto sí ya tiene un costo financiero. Entonces, con este balance financiero voy a dejar lo que tiene costo. Entonces, no perdamos el foco. Estoy buscando una tasa de interés. Yo quiero encontrar una tasa de interés para poder descontar mis flujos de fondos.
¿Para qué quiero encontrar esa tasa de interés? Pues para saber si mi decisión genera valor o no genera valor, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, como todos estos activos generan operación y esa operación necesita financiación, esa financiación tiene un costo, me cuesta plata, me significa un costo financiero. Ese costo financiero se mide en porcentaje, ¿cierto? La tasa de interés que me cobra el banco es el costo del uso del dinero. O sea, el banco me está cobrando por prestarme esa plata. Me dice, use esa plata ¿para qué? Para comprar sus activos, pero me paga. Me paga un costo. ¿Cómo se mide ese costo? Con la tasa de interés. Los accionistas, use esa plata para utilizarla en la inversión de los activos. Úsela, pero me paga un costo. ¿Yo le pago interés a los accionistas? En principio no, pero si yo soy un inversionista accionista, yo espero que mi capital aportado al menos me rente algo, ¿cierto? Esa es mi expectativa. Entonces los accionistas también tienen una expectativa de rentabilidad, que no es explícita, es una expectativa de rentabilidad implícita. Entonces, si llamamos KD al costo de la deuda financiera y KE al costo de la deuda de los accionistas, vamos a ponderar este costo para encontrar una tasa de interés, ¿cierto? Porque esto es tasa de interés. El banco me cobra, no sé, al 12 o al 13% a corto plazo, a largo plazo de pronto un poquito más, al 15 o al 8, bueno, no sé. Los accionistas esperan una rentabilidad mayor que los bancos, ¿cierto? Porque los accionistas corren más riesgo. El accionista está corriendo un riesgo mayor que el que corre el banco, porque el accionista puede hasta perder todo su capital si eventualmente me tocara cerrar. Yo soy el último en recuperar toda mi inversión, por eso corro más riesgo. Soy el último en la fila, tengo más riesgo. Si yo tengo más riesgo, yo esperaría que mi retribución sobre la inversión que estoy haciendo sea mayor que la de los bancos, por ejemplo. Tener deuda con los bancos significa que yo puedo deducir esa deuda de los impuestos, ¿cierto? Cuando yo genero una deuda, me toca pagar unos intereses. Esos intereses, como ya dijimos, es el costo de utilizar el dinero, el costo que me cobra el banco por utilizar el dinero. Esos intereses, cuando yo los pago, se van al estado de resultados como un gasto, pero es un gasto financiero, no es un gasto de la operación, es un gasto financiero. Y ese gasto me disminuye el impuesto. Eso se llama escudo tributario. El escudo tributario es la disminución en la tasa de interés por efecto de pagar impuestos. ¿Cómo se calcula? Pues 1 menos la tasa efectiva de impuesto. ¿Y la tasa efectiva de impuesto cuál es? Se determina como la utilidad que yo pago sobre el impuesto de la renta dividido el valor que pago del impuesto sobre la renta, o sea, la renta líquida, dividido entre la utilidad contable. Esa es la tasa efectiva de impuesto. Por lo tanto, yo realmente no estoy pagando interés al 12 o al 13 o al 10%, estoy pagando al 10% por 1 menos el 0,35 en promedio, que es la tasa efectiva de impuestos en Colombia. Para nosotros 0,35, 0,36. O sea, estoy pagando como al 67%, al 66, al 64%. Quiere decir que eso se llama escudo tributario. El Estado me está ayudando en parte a financiar mi deuda, disminuyéndolo con impuestos. Entonces, ya armado el balance financiero, vamos a calcular el costo promedio ponderado de esta deuda, ¿cierto? La deuda interna y la deuda externa. Ese costo promedio ponderado se llama el WACC. Es un acrónimo en inglés, Weight Average Allocate Capital. Costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital. De nuevo, ¿cuál es el capital? Yo no estoy hablando de este capital aquí, estoy hablando de lo que yo estoy debiendo. Pues para el momento en que hicieron esa sigla, se entiende aquí que capital es la financiación. Digamos, para efecto de ese WACC, se entiende que capital es la financiación. Entonces, básicamente lo que yo quiero encontrar es el costo promedio ponderado. ¿Sí? Si esto me cuesta el 6%, y esto me cuesta el 8%, y esto me cuesta el 15%, ¿cuál es el promedio ponderado de eso? Y esa tasa de interés es la que voy a utilizar para descontar mis flujos de fondos.
Si a ese valor yo le descuento la inversión inicial que voy a hacer, ahí tengo un primer indicador de que la inversión me está generando o no me está generando valor. Si cuando yo hago este cálculo el valor presente neto me da positivo, quiere decir que yo estoy agregando valor a mi inversión. Con la inversión que yo estoy haciendo, hoy en cash me está generando un valor adicional. Eso es lo que significa el valor presente neto. Que la plata adicional que me genera esa inversión, trayendo todos estos flujos de caja libre que acabamos de hacer a valor presente. Entonces, ¿cómo se descuentan? Como decíamos, flujo de caja libre, la sumatoria de todos los flujos de caja libre descontados a la tasa de interés de financiación que yo tengo, que se llama WACC, descontados al WACC. Entonces, ahí está la respuesta de la pregunta de José que me hacía. Listo, ¿yo qué hago con esos flujos explícitos? Pues los traigo a valor presente, se los resto a la inversión inicial si es que hice inversión inicial, si es que hice alguna inversión inicial adicional, o me toca hacer una inversión adicional, y de esa manera obtengo el valor presente neto. Si ese valor presente me dio positivo, pues listo, podemos seguir en nuestra decisión. Si ya el valor presente neto me empieza a dar negativo, yo digo, uy, de pronto esta decisión como que no es tan adecuada, porque me empieza a destruir valor, ¿cierto? Me toca antes, estoy perdiendo en términos de valor presente con esa decisión que estoy tomando. Entonces detengámonos un poquitico en este WACC, porque es un factor muy importante en el cálculo. Porque este número, si es 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, hace que este valor presente cambie sustancialmente, porque es un factor, y si yo estoy haciendo esto a un tiempo muy largo, 5, 6, 7 años, pues esto es exponencial. Es exponencial. Entonces, en la medida que esta tasa de interés sea alta o baja, afecta a mi número de manera importante, es muy sensible. Entonces, ¿cómo se determina ese costo de capital? Ese tiene dos componentes. Tiene dos componentes. El componente de la deuda, entonces yo como estoy encontrando un promedio ponderado, D es la deuda financiera y E es el patrimonio. D deuda financiera, E patrimonio. ¿Cuál deuda financiera? Devolvámonos un poquito. Esta deuda, miren, aquí la puse D. Solamente dejé al lado derecho lo que es pura deuda. Ah, pero es que yo no tengo deuda. Ah, bueno, entonces cero. Si usted no tiene deuda, porque hay empresas, nosotros tenemos varias empresas que no se financian con bancos, entonces, pues ¿cuál es su deuda financiera? Cero, no tiene deuda. Todo se volvió valor de capital neto de trabajo. Entonces no hay deuda, esto es cero, pero sí hay, pero entonces todo me quedó patrimonio. De cero, E es el 100% de toda la financiación, ¿cierto? Pero si hay deuda, pues tengo que ponderarla, tengo que hacer el promedio ponderado de esa deuda. Entonces, esto es D y esto es E, el total del patrimonio. Entonces, avancemos nuevamente. Entonces, en esta fórmula lo primero que estoy es ponderando el costo de la deuda con su escudo tributario, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 20 o 30 créditos, me toca coger crédito por crédito, uno por uno, calcular el costo de cada crédito, cuando hay muchos créditos, y calcular su escudo tributario y ponderarlo. Entonces, ese es el primer factor de la deuda. Ese es relativamente fácil, ¿cierto? Ese número no tiene ningún desafío para calcularlo, porque los datos ya los tengo. Es simplemente coger todos los pagarés o coger todas las obligaciones financieras, una por una, mirar la tasa efectiva que me está cobrando y aplicarle el escudo tributario y ponderarla, sacar el peso ponderado de cada uno. Entonces, esta primera parte del cálculo es fácil, o sea, esta primera parte del WACC, digamos que está chuleada, es fácil. ¿Dónde viene lo difícil? ¿Cuánto cuesta la financiación de los accionistas? ¿Cómo mido yo eso? ¿Cómo yo mido eso? Pues eso, bueno, avancemos acá un poquito, que esto ya es lo que les expliqué. Eso es de un premio Nobel. O sea, el man que se craneó eso, que dijo, oiga, venga, ¿cuánto es yo puedo calcular directamente el costo financiero de la deuda de los bancos? Eso es fácil. Eventualmente los proveedores, si los proveedores me prestaran, no me financiaran. Todo eso es fácil porque la tasa está dada. Pero la de los socios, ¿cómo ya calculo eso?
Entonces, un economista, William Sharp, que al tipo le dieron premio Nobel por esto, llegó y se la craneó de la siguiente forma. El tipo dice lo siguiente, dice, venga, yo esperaría que la inversión que yo estoy haciendo en la compañía me rente por lo menos, una tasa libre de riesgo. O sea, una tasa mínima libre de riesgo. ¿Qué quiere decir eso, tasa libre de riesgo? La tasa que yo ganaría si yo hago la inversión más segura en el mercado financiero. Hoy se dice que la inversión más segura en el mercado financiero son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Eso están dando una rentabilidad X, 1%, 2%. Entonces, el análisis de este amigo Sharp es, yo debería como accionista esperar que por lo menos mi inversión en una compañía rente al menos la tasa libre de riesgo más una tasa adicional por efecto del riesgo que yo tengo de invertir en esta compañía. ¿Cierto? Es como lógico. Entonces yo tengo que decir, me voy a ganar una tasa básica más una prima adicional de tasa. Eso es lo que yo esperaría. Ese fue el análisis que él hizo. Pero yo tengo que tener en cuenta el sector en el cual me estoy moviendo. Entonces, si yo soy una compañía del sector de la construcción, esa prima de riesgo va a ser diferente. Si soy una compañía del sector de servicios, esa prima de riesgo va a ser diferente. Cada sector económico tiene una prima de riesgo diferente, expresada en tasa de interés. Entonces, lo que hizo este amigo Sharp fue plantear esta ecuación. No sé qué. Sí, John. ¿Alguna pregunta? Entonces, este amigo planteó esta relación. Entonces dijo, el costo de la deuda que estoy adquiriendo con los accionistas es la tasa libre de riesgo más una prima. ¿Pero cómo calculo esa prima? Pues es la rentabilidad del mercado menos la tasa libre de riesgo. O sea, este diferencial es una prima multiplicado por un factor que va a depender del sector económico donde se encuentra la compañía. Ese factor se llama beta. La rentabilidad del mercado es la rentabilidad del mercado, de todo el mercado. Entonces, para los gringos esto es muy fácil calcularlo, porque para los gringos el mercado es todo. ¿Dónde van a encontrar el mercado? Pues en la bolsa de valores. La mayoría de las empresas en Estados Unidos cotizan en bolsa. Y hay unos índices que miden la rentabilidad promedio de las empresas. Índices de capitalización bursátil se llaman. Y el índice que congrega las 500 compañías más grandes del mercado de los Estados Unidos se llama el S&P 500, el Standard & Poor's 500. Entonces, William Sharp dijo, pues esa es la rentabilidad del mercado. Asumamos que la rentabilidad del mercado es la rentabilidad de las 500 compañías más grandes que cotizan en el mercado de los Estados Unidos. Y que la rentabilidad libre de riesgo es la rentabilidad de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y este beta es un factor que dice mi compañía o mi sector económico, qué tanto se está moviendo o se está alejando del mercado. Por lo tanto, si beta es 1, mi compañía se comporta igualitico al mercado. Si beta es mayor que 1, mi riesgo o mi exposición en el mercado es mayor, y si beta es menor que 1, mi riesgo o mi exposición contra el mercado es menor. Esto lo desarrolló William Sharp para el mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hemos colombianizado? Porque nosotros pues todos nos toca colombianizarlo, porque ¿qué más hacemos? Esto lo desarrollan para el mercado de Estados Unidos, pero nosotros no tenemos todas estas variables, todos estos indicadores, todas estas formas de calcular la información. Los gringos tienen información histórica desde 1920. Ustedes pueden entrar a la Bolsa de Valores de Estados Unidos y encontrar la información histórica de compañías desde 1920. Entonces, yo puedo construir todas estas relaciones de varianzas y covarianzas y todas estas cosas estadísticas fácil, pero en nuestro mercado no se puede. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues echarle machete.
¿Y cuál es el machete? Adaptar la fórmula a nuestro mercado colombiano. Entonces, la fórmula adaptada al mercado colombiano es adicionándole unos factores por riesgo país y unos factores por devaluación. Entonces, pues esa es la forma en que hemos adaptado para poder calcular nuestros CAE. Así hacen los ejercicios de valoración las firmas de banca de inversión en Colombia. Entonces, las firmas de banca de inversión encargadas de hacer estos análisis, lo hacen de esta forma. Les voy a mostrar aquí un segundito. Hay un profesor en los Estados Unidos que se llama el profesor Damodaran. Ese es el gurú, es un profesor de la India, Damodaran, y es el que todo el mundo sigue para calcular ese beta. O sea, este tipo lo que hizo fue, hace la estadística y calcula el beta por el sector económico. Entonces, por ejemplo, nosotros construcción, nuestro beta es 1.36 si estuviéramos en el mercado de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir 1.36? Que el sector de la construcción tiene un factor de riesgo multiplicado por 1.36 respecto del mercado. ¿Y quién es el mercado? El índice S&P 500. Es la forma en que se hace ese beta. Esto es un poquito más técnico. Yo sé que esto es un poquito más técnico y teórico, pero es la forma de hacerlo. Aquí hay unos estudios que se han hecho. Por ejemplo, les voy a mostrar un par de estudios. Esto lo hizo la Alcaldía de Bogotá. Este es un estudio del 2015, donde calculó cuál es el costo de los recursos propios invertidos en las empresas del sector en Bogotá. De los tipos de... Hay un estudio ahí, ahí les dejo el link, se lo pueden buscar y consultarlo, el que le interese el tema. Entonces dijimos, esa metodología CAPM, miren que esto lo utiliza. Es la metodología utilizada por la de William Sharp para calcular el WACC. Y Bogotá hace este cálculo. Entonces, miren, el costo de los recursos propios para un inversionista en Colombia en el año 2005 era el 11.44. Y aquí están los factores que les decían, de la rentabilidad de riesgo, riesgo país, prima de riesgo en Colombia, el beta apalancado en Colombia y el costo del equity en dólares. Y este es un promedio ponderado del D y el D más E, que es lo que hemos, la metodología que les estoy explicando. Este es un estudio. Aquí hay otro estudio. Este es más reciente, Corficolombiana. Las compañías bancarias tienen bancas de inversión y bancas de inversión dedicadas a hacer estudios económicos. Ellos publican regularmente estos estudios económicos. Entonces, fíjense que aquí hay otro cálculo un poco más actualizado de cuánto es el caso, o sea, el costo del capital de los accionistas o el costo del capital propio en tasa efectiva anual promedio. Miren, aquí está toda la historia. Este es un histórico calculado. Ellos para el 2009 lo establecían en 14.2%. Aquí está el documento. El documento lo encuentran ahí. Entonces dicen que para Colombia el costo de la deuda es 14%. Entonces devolvámonos aquí un poquitico. Devolvámonos un poquito otra vez. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo ahí? Ahí me están diciendo es que este costo de la deuda en Colombia, el promedio para el sector de la construcción es el 14.5%. En promedio. Claro, cada compañía tiene que hacer esto. Eso es un cálculo generalizado, ¿no? Simplemente se los puse ahí para que se estudiaran un factor o un número de comparación. Es un cálculo generalizado. Entonces, eso es lo que me indica ese 14.5%. Que yo como accionista, si invierto 100 millones, espero ganarme el 14.5% efectivo anual al final del año. Esa es mi expectativa de rentabilidad. Con eso calculamos el costo promedio de capital y de esa forma calculamos el valor presente. Ahí les dejé el link de esos estudios. Esos estudios los pueden encontrar publicados en la web. Seguramente para este año, fíjense que aquí los factores que están incluidos es la tasa libre de riesgo, está bajo, en Estados Unidos está como en el 1.5. Para el sector nosotros estamos diciendo que estamos en beta 1, no cambia. Y las primas han empezado a bajar. Estas primas han bajado. Entonces, seguramente hoy nuestro costo puede estar en el 12%, si lo vuelven a calcular. Entonces, listo. Ya hice mi cálculo financiero. Ya traje todos mis números a valor presente neto. Y encontré un número de valor presente neto. 1.
pero yo no me puedo quedar ahí. Dijimos que tengo que hacer una simulación estocástica, tengo que repetir este proceso 100.000 veces, 200.000 veces, cambiando las variables de entrada, como por ejemplo, tasas de interés, los factores de la inversión que estoy haciendo, distribución de los ingresos, proyecciones de la inflación. O sea, todos esos factores los puedo meter en un modelo, lo puedo correr en la herramienta que les decía que se llama Crystal Ball y puedo obtener algo como esto. Este resultado lo obtuvimos para una empresa que nos contrató con el fin de hacer un análisis de inversión en un nuevo proyecto, en un nuevo negocio. Entonces, el cliente nos contrató para determinar si era viable o no viable la inversión. Entonces, después de hacer todo lo que les mostré ahí atrás, llegamos a este resultado. Entonces, yo le dije al cliente, mire, la probabilidad de ganar valor en la inversión que estés haciendo es este número, 159.000 millones, con una probabilidad, con un grado de certeza del 75%. Ya él tomó la decisión. Entonces, la decisión que él tomó dijo que tenía un factor de riesgo bastante alto, ¿sí? Porque fíjense que yo aquí tengo un 25% de probabilidad de que mi negocio me dé pérdida, ¿cierto? Tengo un 25% de probabilidad que el negocio me dé pérdida. Y tengo un 75% de probabilidad que la decisión que estoy tomando me genere valor presente positivo, valor presente neto positivo. La decisión que tomó fue no hacer la inversión. Creo que lo hizo bien porque si hubiera invertido seguramente hubiera caído en este 25, porque era una inversión en restaurantes. Entonces, este es como el resultado final de todo el modelo. Esto es el resultado final de todo el modelo. Pero fíjense que hasta aquí llegamos a un resultado teórico. Y seguramente, como hizo este amigo, no tomó la decisión. Pero es probable que alguien diga, no, yo con este nivel de certeza del 75 para mí es adecuado, ese riesgo lo manejo, es posible que haga la inversión. Y tome la decisión de hacerla, de embarcarse en el proyecto. Entonces, si yo tomo la decisión de embarcarme en el proyecto, ¿cómo mido la efectividad de esa decisión en el futuro? Entonces, como les decía, este amigo Bennett Stewart desarrolló en 1990 esta teoría del valor económico agregado, del EVA. Y digamos que es una metodología que es la que normalmente uno utiliza para mirar si las empresas están generando o no están generando valor. Para eso lo hemos hecho en algunas empresas. Es que, digamos, todo eso implica un trabajo que requiere hacerlo, pero si uno monta el modelo lo puede ir teniendo ya listo cada año y monta la información financiera y el modelo se lo va actualizando. Podría uno armar un modelo para que le vaya calculando con la información financiera que le va generando cada año, ir midiendo ese valor económico agregado, ir midiendo ese EVA. Entonces, digamos que esa es la propuesta que estamos diciendo para verificar si la decisión es o no es adecuada en el tiempo, si efectivamente lo que yo proyecté se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo mide ese modelo de EVA? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se materializa? Entonces, parte de dos filosofías. Entonces, Bennett Stewart decía, si lo que usted está generando en la operación, si el rendimiento o la rentabilidad de lo que usted está generando en la operación es mayor que la rentabilidad que le está costando la financiación, usted está generando valor. Si por el contrario, el rendimiento neto de la operación es menor que la rentabilidad que le está costando la financiación, usted está destruyendo valor. Esa es la filosofía que estableció Bennett Stewart para el cálculo del EVA. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a números? Entonces, les decíamos que en el flujo de caja libre, la utilidad operacional tiene un efecto o paga un impuesto, ¿cierto? Esto en el mercado financiero se llama el NOPAT, Net Operating Profit After Taxes.
que es la utilidad operacional descontada del impuesto de renta, de la tasa efectiva de impuesto. Quiere decir que esta utilidad neta descontada de impuestos es lo que me produjo la operación en el año. Entonces, si yo estoy hablando de que hice la inversión en el año 2020, este activo neto del año 2020, que es cuál, me voy a volver acá un poquito otra vez, qué pena aquí de volverme así como tan desordenado, pero para que lo tengamos más claro. Este activo neto, del balance financiero, del que hablamos de balance financiero, este activo neto del 2020 es el que yo tomo como base para medir la efectividad de mi inversión, ¿cierto? De mi decisión financiera. Entonces, divido la utilidad operacional descontada de impuestos entre ese activo neto, ¿cierto? Entre ese activo neto. Entonces, ese es el resultado de la operación. O sea, la utilidad operacional descontada de la tasa efectiva de impuestos dividida entre la inversión inicial. Entonces, si esto fue 2021, porque ya se supone que estamos avanzando en el proyecto, ¿cierto? Ya tomamos nuestra decisión de inversión. Decidimos que sí. Pasa el año 2021 y queremos evaluar cómo va nuestra decisión de inversión. ¿Eso me está generando o no me está generando valor? Entonces decimos, listo, la operación me generó una utilidad operacional libre de impuestos de este monto. Y ese valor lo divido entre mi activo neto del año 2020, que es este que dijimos acá, que es el que sacamos del balance financiero. Eso se llama la rentabilidad del activo invertido, ¿cierto? Es el primer factor, la rentabilidad del activo invertido. Y esa rentabilidad del activo invertido, ¿contra cuál lo comparo? Pues con la que acabamos de calcular, ¿cierto? Con el WACC que ya vimos. Entonces, en el año 2021 vuelvo y calculo el WACC, vuelvo y calculo mis factores de ponderación, vuelvo y calculo mis betas, mis cosas, todo lo que vimos ya atrás. Vuelvo y recalculo. Y digo, listo. La financiación me está costando el WACC, ¿cierto? Este WACC dijimos que es una tasa en porcentaje. Todo esto es porcentaje, ¿cierto? Una tasa, un porcentaje. Y comparo. Si este valor de aquí, que es lo que me está generando la operación, si esta rentabilidad es mayor que la rentabilidad que me está generando la financiación, quiere decir que la decisión va en buen camino, ¿cierto? Me está generando valor. Al año siguiente hago lo mismo. Cada año voy midiendo la efectividad de esa decisión. ¿Y cómo la expresamos en dinero? Entonces, ¿cómo se expresa ahora sí el EVA? Entonces, el EVA es el activo neto invertido en plata, en dinero, multiplicado por el diferencial de esas dos tasas, ¿cierto? El diferencial entre la tasa que me genera la operación y la tasa que me genera la financiación. Entonces, este es el valor, este sí es el verdadero valor que me está generando la compañía en el periodo. Entonces, yo lo voy comparando con el periodo anterior. Voy haciendo una curva de valor, de generación de valor. Y en esa forma voy midiendo la gestión gerencial. Voy midiendo si la decisión fue o no fue buena. Aquí se incorporarán muchísimos más factores porque no solamente en mi decisión estoy tomando una parte adicional de lo que invertí, sino también toda la operación, porque finalmente la empresa es un conjunto de todo. Entonces este EVA me permite ir midiendo la generación o no generación de valor. Y lo puedo gestionar, ¿cierto? Yo puedo gestionar el EVA. Ya entendiendo los factores, los factores que intervienen en esa generación de valor, puedo hacer una gestión gerencial de esos factores, ¿cierto? Puedo tratar de optimizar mi utilidad operativa o de maximizar esa rentabilidad vía disminución de inversiones en activos, por ejemplo. O hacer una gestión financiera para disminuir ese WACC.
o mejorar la estructura de deuda y de patrimonio, o generar políticas de planeación tributaria para gestionar la tasa efectiva de tributación. Es decir, esta herramienta me genera una serie de factores que yo puedo gestionar financieramente para tratar de maximizar valor. Todos estos factores yo los puedo trabajar, es decir, los puedo optimizar como parte de mi política de financiación y de administración financiera para generar valor, ¿cierto? Optimizar activos, optimizar utilidad operacional, optimizar financiación con bancos, optimizar financiación con terceros. No, normalmente lo que va haciendo es construyendo una curva de valor. Entonces va haciendo una curva y va mirando con una gráfica si esa generación de valor va aumentando o va disminuyendo y le permite ir gestionando la gerencia de proyectos. Bueno, eso era lo que tenía por contarles. Espero que no haya sido muy ladrilluda la presentación. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto. Ya esta presentación yo se las compartí en el foro de APROCOF, para los que estén interesados. Los que quieran profundizar más del tema, los que quieran alguna cosa adicional, pues con mucho gusto. Con mucho gusto, pues les puedo suministrar información adicional. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer algún aporte o comentario. Ingeniero, yo te quiero una preguntita entonces. Señora. A veces las empresas no tenemos en cuenta aquellos llamados gastos ocultos que terminan afectando de cierta manera nuestros ingresos. ¿Se nos podría explicar un poquito de eso? Pero los gastos ocultos referidos a qué, Mónica? ¿Cómo? Los gastos ocultos con respecto al movimiento de las empresas. Me explico, a veces cuando vamos a vender un producto o un servicio, no tenemos en cuenta esos gastos al momento de poner, por ejemplo, el precio o al momento de cobrar. Ah, digamos, pero son factores para determinar los márgenes, por ejemplo. Sí, pues fíjate que todo finalmente va relacionado en un margen, porque en la medida en que yo pueda optimizar todos esos costos y esos gastos, lo que yo estoy tratando es de mejorar mi utilidad operacional. Cuando yo mejoro mi utilidad operacional, la rentabilidad que yo estoy obteniendo de esa operación, que fue la que vimos allá atrás, que era el NOPAT por 1 menos la tasa de impuesto, en la medida en que yo optimizo y yo aumento esa utilidad operacional, pues mi rentabilidad del activo va a aumentar y eso hace que mi generación de valor sea mayor. Yo genero valor en la medida en que pueda identificar y administrar esos costos y pueda tratar de disminuirlos. A veces no es fácil porque a veces identificarlo no es sencillo. No es fácil poder identificar esos costos, pero sí puedo tratar de gestionarlos para tratar de minimizarlos o tratar de administrarlos de manera adecuada para tratar de, al final, obtener una utilidad operacional que me permita la generación de valor. Ok, correcto. Vale, ingeniero, gracias. ¿Alguien más de pronto tiene alguna otra inquietud? Están muy tímidos todos, Sí. todos los No sé si participantes. se entendió. No hay preguntas porque no se entendió, porque todo quedó totalmente claro. Sí, ahí sí, cuando uno está dictando clase y están todos los muchachos ahí, uno dice, bueno, o no entendieron nada, o todos ya estaban aquí sobrados en Súper claro. la presentación. Vale. Claro, yo sé que el tema no es el tema no es sencillo, el tema no es fácil, pero lo que yo quiero que se queden es con la parte final, la generación de valor. Esa es como la conclusión final, que uno sí puede fácilmente hacer esa medición. Y no necesita hacer unos cálculos tan sofisticados porque puede acudir a herramientas como las que vimos, de publicaciones. Ya hoy, fíjate que el costo del equity ya lo publican.
Ya hay firmas que se encargan de hacer eso y no se tiene uno que poner a desgastarse en buscar eso. Al igual la presentación, como dijo el ingeniero, está en el grupo, pero si alguien la quiere, si no me la solicita, yo se la envío al correo. O si después de este webinar sale alguna duda o quieren profundizar en algo puntual con el ingeniero, también les puedo pasar el contacto para que ya lo hablen directamente con él. Ingeniero César, muchísimas gracias. Listo, Este es Mónica, el con último muchísimo webinar gusto. que vamos a tener este año y pues queríamos cerrarlo con broche de oro. Como usted lo dijo, no es un tema muy fácil, muchísima gente no le gusta o lo hace ladito, pero es muy importante que tengamos estos pequeños punticos claros para nuestras organizaciones. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado y pues nos veremos el próximo año en más charlas como estas y otras técnicas. Que tengan un feliz Listo, día. Mónica. Muchas gracias. Ingeniero, Muy feliz amables a día. todos, muy gentil. Hasta luego. Hasta luego.